En algún lugar entre las hojas de un campo, un jardín o una pradera, existe una criatura que puede permanecer completamente inmóvil durante largos periodos. No parece estar haciendo nada. Sus patas delanteras están recogidas frente al cuerpo. La cabeza permanece elevada. Los ojos parecen observar el paisaje. Y su cuerpo se confunde con la vegetación. Pero esa quietud es engañosa. Porque la mantis religiosa no está descansando. Está calculando. Cada pequeño movimiento a su alrededor puede convertirse en información. Una mosca que atraviesa el aire. Una mariposa que se aproxima demasiado. Un saltamontes que se desplaza entre las hojas. Incluso una ligera vibración en la vegetación puede indicar que algo se encuentra cerca. Y cuando la distancia es suficiente, la espera termina. En una fracción de segundo, las patas delanteras se extienden. La presa queda atrapada. Y el insecto que parecía una simple hoja revela su verdadera naturaleza. Una cazadora extraordinariamente especializada. La mantis religiosa pertenece al orden Mantodea, un grupo que reúne numerosas especies distribuidas en distintas regiones del planeta. Aunque existen mantis de formas, tamaños y colores muy diferentes, todas comparten una característica que las hace inmediatamente reconocibles. Sus patas delanteras raptoras. Están diseñadas para capturar. La anatomía de estas extremidades es una obra de precisión. Poseen segmentos móviles capaces de cerrarse rápidamente. En muchas especies, las patas presentan espinas que ayudan a sujetar a la presa. No se trata simplemente de agarrar. Se trata de impedir que escape. Cuando la mantis decide atacar, la velocidad del movimiento contrasta completamente con su comportamiento anterior. Durante segundos puede permanecer inmóvil. Después, todo cambia. La presa queda entre las patas. El movimiento se detiene. Y comienza la alimentación. Pero para comprender cómo funciona esta estrategia, primero hay que entender algo fundamental. La mantis no es una cazadora que persigue constantemente. Es una depredadora de emboscada. Su éxito depende de aproximarse lo suficiente sin ser detectada. Y para lograrlo necesita algo más que permanecer quieta. Necesita parecer parte del entorno. El camuflaje es una de sus herramientas más importantes. Algunas especies tienen colores verdes que las hacen prácticamente indistinguibles entre las hojas. Otras poseen tonos marrones y formas que recuerdan a ramas secas. Existen mantis que parecen hojas. Otras imitan flores. Algunas incluso poseen estructuras corporales que rompen completamente su silueta. No existe un único diseño. La evolución ha producido diferentes soluciones para diferentes ambientes. Una mantis que vive entre hojas verdes puede beneficiarse de una apariencia distinta a la de otra que pasa gran parte de su vida sobre ramas secas. El principio es el mismo. Ser difícil de detectar. Porque en la cacería de emboscada, pasar desapercibido puede ser más importante que moverse rápidamente. La mantis puede permanecer en un mismo lugar mientras insectos atraviesan el espacio a su alrededor. Pero existe un detalle todavía más impresionante. La mantis posee una capacidad visual extraordinaria para un insecto. Sus grandes ojos compuestos contienen numerosas unidades visuales que le permiten percibir el mundo desde diferentes ángulos. Y su cabeza puede girar de una manera que resulta sorprendente. A diferencia de muchos insectos, puede mover la cabeza y orientar la mirada hacia distintos puntos. Eso modifica completamente su relación con el entorno. No necesita mover todo el cuerpo para observar algo. Puede mantener las patas preparadas y modificar únicamente la posición de la cabeza. Un pequeño movimiento en una hoja. Una sombra. Un insecto que entra en su campo de visión. La mantis puede seguirlo. Pero la visión de la mantis no funciona exactamente como la nuestra. Su sistema visual está especialmente preparado para detectar movimiento. Y existe una característica todavía más interesante. La percepción de profundidad. La mantis es uno de los pocos insectos conocidos por utilizar una forma de visión estereoscópica. Sus dos ojos pueden proporcionar información que le ayuda a calcular distancias. Eso es fundamental. Porque una depredadora que necesita capturar una presa con un movimiento extremadamente rápido no puede permitirse calcular mal la distancia. Debe saber cuándo atacar. Demasiado lejos, y fallará. Demasiado pronto, y alertará a la presa. Demasiado tarde, y la oportunidad desaparecerá. La precisión es esencial.
Y ahí aparece uno de los secretos de la mantis. Antes de atacar, puede realizar pequeños movimientos con el cuerpo. No son movimientos aleatorios. Al cambiar ligeramente de posición respecto al fondo, obtiene información visual sobre la distancia y el movimiento de la presa. Es una especie de cálculo tridimensional realizado por un cerebro diminuto. La escena puede parecer sencilla. Una mantis sobre una rama. Un insecto acercándose. Pero detrás de esa escena existe una compleja interacción entre visión, movimiento, distancia y velocidad. Cuando finalmente llega el momento, la mantis no necesita perseguir. Ataca desde donde está. Sus patas delanteras pueden extenderse con enorme rapidez. La presa queda atrapada. Y entonces aparece otra característica impresionante. Las patas raptoras no solamente capturan, también mantienen. Las espinas ayudan a impedir que la presa escape. El insecto queda sujeto mientras la mantis comienza a alimentarse. En ese momento desaparece la imagen delicada que muchas personas asocian con ella. La mantis puede ser un depredador formidable para otros insectos. Y su dieta puede incluir una enorme variedad de presas. Moscas, saltamontes, polillas, grillos, escarabajos y otros artrópodos. Las especies más grandes pueden incluso enfrentarse a presas considerablemente mayores que ellas. En determinadas circunstancias, algunas mantis pueden capturar pequeños vertebrados. No es su alimentación habitual en todos los casos, pero demuestra hasta dónde puede llegar la capacidad depredadora de algunas especies. La mantis no necesita ser grande para ser peligrosa. Su arma principal es la precisión. Su cuerpo funciona como una herramienta de captura. La cabeza detecta. Los ojos calculan. Las patas atacan. Las espinas sujetan. Y las mandíbulas procesan el alimento. Todo ocurre dentro de una secuencia extremadamente eficiente. Pero existe otra razón por la que este insecto ha despertado tanta fascinación durante siglos. Su postura. Las patas delanteras elevadas pueden recordar a una figura que parece estar rezando. De ahí surge el nombre común de mantis religiosa. La palabra está relacionada con la idea de un profeta o adivino en antiguas lenguas. Sin embargo, detrás de esa apariencia aparentemente pacífica existe un depredador. La postura no tiene nada de espiritual. Es funcional. Las patas están colocadas de una manera que permite mantenerlas preparadas para el ataque. La mantis puede permanecer así durante largos periodos. Y cuando una presa entra en la zona adecuada, la posición cambia inmediatamente. La aparente oración era, en realidad, una preparación. Un estado de alerta. Una postura de caza. Esta combinación entre apariencia delicada y comportamiento depredador ha contribuido enormemente a la fascinación que produce. Pero su historia se vuelve todavía más interesante cuando llega a la reproducción. Aquí aparece uno de los comportamientos más conocidos y malinterpretados de la mantis. El canibalismo sexual. En determinadas especies y circunstancias, una hembra puede atacar y consumir al macho durante o después del apareamiento. Pero la realidad es mucho más compleja que la famosa imagen de la hembra siempre se come al macho. No ocurre inevitablemente. No todas las especies lo hacen de la misma manera. Y tampoco sucede siempre. La reproducción de las mantis depende de múltiples factores. El estado nutricional de la hembra. La disponibilidad de alimento. Las condiciones ambientales. La especie. Y el comportamiento de ambos individuos. Para el macho, acercarse a una hembra representa un riesgo. Es considerablemente más pequeño en muchas especies. Y está entrando en el territorio de un depredador. La hembra puede reconocerlo como pareja potencial. Pero también puede verlo como una fuente de alimento. Esa tensión convierte el apareamiento en uno de los momentos más extraños de la vida de estos insectos. El macho debe acercarse con cuidado. Sus movimientos pueden ser lentos. En algunas especies, puede aproximarse desde atrás para reducir la posibilidad de ser detectado como presa. Y cuando finalmente logra posicionarse, comienza el proceso reproductivo. Pero el riesgo no desaparece. La hembra sigue siendo una depredadora. Y su comportamiento no se transforma mágicamente por el hecho de estar frente a una pareja. Si las condiciones son adecuadas, el apareamiento puede desarrollarse sin canibalismo. Pero si existe una oportunidad alimentaria, la situación puede cambiar. Este comportamiento ha generado durante siglos una imagen casi legendaria de la mantis. Una criatura que parece tranquila, elegante,
incluso delicada, pero que puede convertirse en una depredadora de su propia pareja. Sin embargo, reducir toda la especie a ese comportamiento sería ignorar prácticamente todo lo demás, porque la mayor parte de su vida ocurre lejos de ese momento. La mantis nace, crece, muda, caza, evita depredadores, busca pareja y finalmente participa en el siguiente ciclo reproductivo. Y durante todo ese tiempo debe sobrevivir en un mundo donde ella misma también puede convertirse en alimento. Porque ser depredador no significa estar fuera de la cadena alimentaria. La mantis puede capturar otros insectos, pero también puede ser capturada. Aves, anfibios, reptiles, pequeños mamíferos, arañas y otros depredadores pueden aprovecharla. Por eso el camuflaje vuelve a ser importante. No solamente para cazar, también para sobrevivir. Una mantis que pasa desapercibida puede evitar convertirse en presa. Una que se mueve demasiado puede revelar su posición. Así que nuevamente aparece el equilibrio. Cazar sin ser detectada. Moverse sin llamar demasiado la atención. Esperar. Atacar. Y después volver a desaparecer. Ese equilibrio es la esencia de su existencia. Y cuanto más observamos su comportamiento, más evidente se vuelve que no estamos ante un insecto simplemente extraño. Estamos ante una criatura extraordinariamente especializada. Un depredador que ha convertido la paciencia en arma, la quietud en camuflaje, la visión en precisión, y sus patas delanteras en una trampa instantánea. Pero todavía queda una pregunta. ¿Cómo consigue una criatura tan pequeña sobrevivir en un mundo donde casi todo puede ser más grande que ella? La respuesta comienza mucho antes de que una mantis adulta aparezca entre las hojas. Comienza en una estructura extraordinaria que protege a la siguiente generación. Una estructura que puede permanecer adherida a una rama durante meses. Y dentro de la cual cientos de pequeñas vidas esperan el momento adecuado para comenzar. Es ahí donde comienza la siguiente etapa de esta historia. La historia de una mantis no comienza cuando aparece entre las hojas. Comienza mucho antes. Después del apareamiento, la hembra necesita resolver uno de los problemas más importantes de su vida, asegurar que la siguiente generación tenga una oportunidad de sobrevivir. Para hacerlo, produce una estructura extraordinaria. La ooteca. Puede parecer una pequeña masa endurecida adherida a una rama, una hoja, una piedra o alguna otra superficie. Pero en su interior se encuentra el futuro de una nueva generación. Dentro de esa estructura quedan protegidos numerosos huevos. La ooteca funciona como una cápsula biológica. Su exterior ayuda a proteger los huevos de las condiciones ambientales y de algunos posibles depredadores. La hembra no construye un nido convencional. No permanece vigilando a sus futuras crías. No las alimenta. En lugar de eso, deja preparado un sistema de protección que deberá funcionar por sí mismo. Es una estrategia completamente diferente a la de muchos animales. La madre invierte energía en construir la estructura. Después, el resto depende del ambiente. Temperatura, humedad, tiempo y seguridad. La ooteca puede permanecer allí durante semanas o meses, dependiendo de la especie y de las condiciones. Durante ese periodo, el mundo continúa cambiando alrededor de ella. Las hojas pueden caer. La lluvia puede llegar. El viento puede mover la rama. Los depredadores pueden pasar cerca. Pero dentro de la estructura, los embriones continúan desarrollándose. Es una espera silenciosa. Hasta que llega el momento. Entonces, de una sola ooteca pueden emerger numerosas pequeñas mantis. No aparecen como versiones diminutas de un insecto adulto completamente desarrollado. Son ninfas. Pequeñas. Vulnerables. Pero ya poseen las características fundamentales que definirán su existencia. Sus patas delanteras raptoras. Sus ojos. Su cuerpo segmentado. Y, sobre todo, el instinto de supervivencia. Desde el primer momento, existe un problema enorme. Hay demasiadas pequeñas mantis y muy poco espacio. Deben dispersarse. Alejarse de la ooteca. Encontrar alimento. Evitar depredadores. Y comenzar a crecer. La vida de una ninfa puede ser mucho más peligrosa que la de un adulto. Un insecto pequeño puede ser presa de prácticamente cualquier animal que se alimente de artrópodos. Arañas. Hormigas. Aves. Lagartijas.
anfibios, incluso otros insectos. La mantis comienza su vida en un mundo donde casi todo puede ser una amenaza. Y todavía existe otro desafío: crecer. A diferencia de los vertebrados, los insectos no pueden simplemente aumentar de tamaño manteniendo exactamente la misma estructura externa. Su exoesqueleto limita el crecimiento. Por eso deben mudarlo. La muda es uno de los momentos más delicados de su vida. La antigua cubierta externa se separa. El cuerpo comienza a salir. Durante un periodo, la nueva estructura es más blanda y vulnerable. Un error durante la muda puede resultar fatal. Pero cuando el proceso termina, la ninfa dispone de espacio para crecer. Después comienza otra etapa. Y otra. Y otra. Cada muda puede modificar sus proporciones. Las alas pueden aparecer y desarrollarse progresivamente. El cuerpo adquiere características más cercanas a las de un adulto. Y con cada etapa aumenta la capacidad de cazar. Pero crecer no significa solamente hacerse más grande. Significa cambiar de estrategia. Una ninfa pequeña puede depender de presas diminutas. Una mantis adulta puede capturar insectos mucho mayores. Su mundo alimentario se amplía. También aumenta su capacidad para enfrentarse a determinadas amenazas. Y su movilidad puede mejorar. El desarrollo de las alas, en las especies que las poseen, abre nuevas posibilidades. Pero no todas las mantis adultas dependen de volar constantemente. Muchas pasan gran parte de su vida sobre la vegetación. Las alas pueden ser más importantes para desplazarse entre zonas, escapar de amenazas o encontrar pareja. En los machos, la capacidad de vuelo puede resultar especialmente importante durante la búsqueda de hembras. Y aquí comienza otra etapa de riesgo. Encontrar pareja significa abandonar parte de la seguridad del territorio habitual. El macho debe desplazarse, explorar, detectar señales y acercarse a una hembra sin convertirse en alimento. En algunas especies, la hembra puede ser considerablemente más grande. La diferencia de tamaño convierte el encuentro en una situación potencialmente peligrosa. El macho no puede simplemente acercarse sin estrategia. Su comportamiento debe reducir la posibilidad de provocar un ataque. Puede avanzar lentamente. Puede aproximarse desde una dirección determinada. Puede aprovechar momentos en los que la hembra está alimentándose. Y cuando finalmente logra subir sobre ella, todavía debe mantener una posición segura. La reproducción de las mantis es una negociación silenciosa entre oportunidad y riesgo. El macho busca transmitir su material genético. La hembra busca reproducirse y, al mismo tiempo, continúa siendo un depredador. Las dos necesidades pueden coincidir. Pero no siempre. El famoso canibalismo sexual vuelve a aparecer aquí. Y es importante observarlo desde una perspectiva biológica, no desde una historia de terror. Si una hembra consume al macho, obtiene nutrientes. Esos nutrientes pueden contribuir a su propio mantenimiento y, potencialmente, a la producción de huevos. Pero eso no significa que el canibalismo sea obligatorio para que la reproducción tenga éxito. En muchas ocasiones, el macho puede completar el apareamiento y alejarse. La idea de que toda mantis hembra necesariamente devora a su pareja es una simplificación. La realidad es mucho más interesante. Porque la frecuencia del comportamiento puede variar según la especie, el ambiente y las condiciones del individuo. Una hembra bien alimentada puede tener menos necesidad de atacar. Una hembra con escasez de alimento puede comportarse de otra manera. La situación también puede cambiar dependiendo de si el macho se aproxima en un momento de alta actividad depredadora. Por eso el comportamiento no debe entenderse como una regla absoluta. La naturaleza rara vez funciona con reglas tan simples. Y la mantis es un buen ejemplo. Su vida está llena de decisiones biológicas que dependen del contexto. Comer. Esperar. Moverse. Esconderse. Reproducirse. Cada acción tiene un costo y un beneficio. Y el organismo debe encontrar el equilibrio. Ese equilibrio también aparece en su camuflaje. No todas las mantis necesitan permanecer verdes. Algunas presentan tonos marrones. Otras poseen colores mucho más llamativos. Y existen especies que utilizan formas extremadamente especializadas. Algunas imitan hojas. Otras flores. Algunas presentan estructuras que parecen espinas o ramas. Incluso existen mantis que utilizan el color como señal de amenaza. Si son descubiertas, ciertas especies pueden desplegar estructuras corporales que permanecían ocultas. Las alas pueden abrirse de repente.
Los colores pueden hacerse visibles. Y una criatura que parecía completamente discreta puede adquirir una apariencia sorprendente. Este comportamiento puede servir para desconcertar a un depredador. El cambio repentino rompe la expectativa. El atacante esperaba encontrar un pequeño insecto camuflado. De repente encuentra una figura más grande y diferente. Ese instante de duda puede ser suficiente para escapar. Es una estrategia conocida como exhibición deimática. No necesita luchar. No necesita vencer al depredador. Solo necesita conseguir un segundo. En la naturaleza, un segundo puede ser suficiente. La mantis también puede utilizar movimientos lentos y calculados para reforzar el camuflaje. En lugar de desplazarse rápidamente como una presa que intenta escapar, puede balancearse suavemente. El movimiento puede recordar al de una hoja movida por el viento. Así consigue integrarse todavía más en el entorno. No se trata únicamente de color. Es comportamiento. La mantis puede convertirse en parte del paisaje mediante la forma en que se mueve. Esto demuestra nuevamente que el camuflaje no es una característica aislada. Es una combinación. Color, forma, postura, movimiento y contexto. Una mantis sobre una superficie incorrecta puede ser fácilmente visible. La misma mantis sobre la vegetación adecuada puede desaparecer. El ambiente determina el éxito del camuflaje. Por eso la selección natural favorece diferentes apariencias en diferentes lugares. Una especie que vive entre hojas puede evolucionar hacia una apariencia que las imite. Una especie asociada con cortezas puede adquirir tonos y formas diferentes. Y algunas especies de ambientes florales pueden aprovechar la abundancia de visitantes. La relación entre la mantis y las flores es particularmente interesante. Una mantis que se oculta cerca de una flor puede aprovechar la llegada de insectos que buscan néctar o polen. La flor atrae a la presa. La mantis espera. El insecto se acerca por una razón completamente diferente. Y termina entrando en la zona de ataque. La depredadora no necesita recorrer grandes distancias. La propia estructura del ecosistema lleva el alimento hasta ella. Esto convierte a la mantis en una cazadora oportunista. No depende exclusivamente de un tipo de presa. Puede aprovechar diferentes insectos según lo que encuentre. Y esa flexibilidad alimentaria aumenta sus posibilidades de supervivencia. Pero una mantis tampoco puede darse el lujo de capturar cualquier cosa. Una presa demasiado grande puede ser peligrosa. Un insecto con defensas fuertes puede causar lesiones. Otro depredador puede aparecer atraído por la lucha. La cacería tiene riesgos. Por eso incluso un ataque exitoso requiere cierta evaluación. La mantis observa, calcula y finalmente decide. En los instantes previos al ataque, puede parecer que está mirando directamente a la presa. Y, en cierto sentido, lo está. Su sistema visual está especialmente preparado para detectar objetos en movimiento. La presa se desplaza. La mantis ajusta su posición. El cuerpo puede inclinarse. La cabeza cambia ligeramente de orientación. Y las patas delanteras permanecen preparadas. Entonces llega el momento. Las patas se extienden. El movimiento es extremadamente rápido. La presa queda atrapada. Esta capacidad depende de una anatomía especializada. Los músculos producen la fuerza necesaria. Las estructuras de las patas almacenan y liberan energía de manera eficiente. Y las articulaciones permiten un movimiento veloz. No es solamente fuerza. Es coordinación. Una mantis que atacara demasiado pronto fallaría. Una que reaccionara demasiado tarde perdería la oportunidad. La precisión es tan importante como la velocidad. Después de capturar a la presa, la mantis utiliza sus mandíbulas para alimentarse. Puede consumir partes del cuerpo mientras mantiene la presa sujeta. Y a diferencia de algunos depredadores que deben llevar el alimento a un refugio, muchas mantis pueden alimentarse directamente en el sitio. Eso reduce el tiempo durante el cual deben desplazarse. Pero comer también puede convertirlas en vulnerables. Mientras se alimenta, su atención puede concentrarse en la presa. Un depredador secundario puede aprovechar ese momento. Por eso la vida de una mantis nunca deja de ser un equilibrio. Incluso cuando está comiendo, necesita permanecer alerta. Y cuanto más observamos este comportamiento, más evidente se vuelve que su mundo está construido alrededor de la información. Movimiento, distancia, vibraciones, luz, sombra, temperatura, disponibilidad de alimento.
La mantis responde a todo ello. Su cerebro es diminuto comparado con el nuestro. Pero no necesita resolver los mismos problemas que nosotros. Necesita resolver los problemas de una cazadora de emboscada. ¿Dónde mirar? ¿Cuándo atacar? ¿Cómo sujetar? ¿Dónde esconderse? ¿Cómo encontrar pareja? ¿Cómo evitar ser comida? ¿Y cómo dejar descendencia? Para esas tareas, su sistema nervioso resulta extraordinariamente eficiente. La evolución no busca crear organismos inteligentes en términos humanos. Favorece comportamientos que aumentan las probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Y la mantis representa perfectamente ese principio. No necesita comprender el ecosistema. Forma parte de él. No necesita conocer la física del movimiento. Su cuerpo la utiliza. No necesita entender la profundidad. Su sistema visual la calcula. No necesita diseñar una estrategia de camuflaje. Su evolución ya construyó una. Eso es lo verdaderamente fascinante. La mantis no parece extraordinaria porque posea una única característica imposible. Es extraordinaria porque muchas características diferentes trabajan juntas. Sus ojos. Su cabeza móvil. Sus patas. Su exoesqueleto. Su comportamiento. Su camuflaje. Su ciclo de vida. Todo forma parte de un mismo sistema. Y cuando ese sistema funciona, una pequeña criatura puede convertirse en uno de los depredadores más eficientes de su tamaño. Pero todavía existe una etapa decisiva. El momento en que una mantis deja de ser simplemente una cazadora y se convierte en parte de un nuevo ciclo. La hembra produce la ooteca. Los huevos quedan protegidos. Las futuras ninfas esperan. Y en algún momento, cientos de pequeñas criaturas pueden comenzar a salir. Una generación termina. Otra comienza. Y el ciclo vuelve a empezar. La rama donde una hembra depositó sus huevos puede parecer completamente vacía. Nadie imaginaría que dentro de esa pequeña estructura existe una multitud de vidas esperando. El viento pasa. La lluvia cae. El sol cambia de posición. Y la ooteca permanece. Hasta que un día, la superficie comienza a abrirse. Y entonces el paisaje vuelve a llenarse de vida. Pequeñas mantis emergen. Se dispersan. Buscan alimento. Buscan refugio. Y comienzan su propia batalla por sobrevivir. Algunas desaparecerán en las primeras horas. Otras sobrevivirán unos días. Un pequeño porcentaje alcanzará la adultez. Y solo algunas conseguirán reproducirse. Pero eso es suficiente. Porque la evolución no necesita que todos sobrevivan. Necesita que suficientes individuos completen el ciclo. Así continúa la historia. Una ooteca. Una generación. Otra generación. Y millones de años de adaptación concentrados en un insecto que puede caber sobre una hoja. La próxima vez que una mantis aparezca inmóvil entre la vegetación, quizá ya no parezca simplemente un insecto extraño. Quizá podamos verla de otra manera. Como una cazadora. Como una especialista. Como una superviviente. Y como el resultado de una historia evolutiva extraordinaria. Porque detrás de esos ojos y esas patas aparentemente delicadas existe una criatura que ha convertido el silencio en estrategia. Y todavía queda por descubrir uno de los aspectos más sorprendentes de su existencia. Como una mantis percibe un mundo tridimensional, como decide exactamente cuándo atacar y qué ocurre cuando ese pequeño depredador se encuentra frente a una amenaza que no puede simplemente capturar. Ahí es donde la historia se vuelve todavía más intensa. La amenaza puede llegar desde cualquier dirección. Para una mantis, permanecer quieta no significa estar completamente segura. Un ave que inspecciona las ramas puede encontrarla. Una lagartija puede acercarse entre las hojas. Una araña puede ocupar el mismo territorio. Incluso otra mantis puede convertirse en una amenaza. El mundo de un insecto depredador es también un mundo lleno de depredadores. Por eso, observar sin ser observado puede ser cuestión de vida o muerte. La mantis posee una ventaja extraordinaria. Puede vigilar mientras mantiene su cuerpo preparado. Sus ojos compuestos reciben información de un campo visual amplio, y la capacidad de mover la cabeza permite orientar la atención sin necesidad de desplazar todo el cuerpo. Pero existe algo todavía más sorprendente. La mantis no solamente detecta que algo está ahí. Puede estimar cuando ese objeto se encuentra a una distancia adecuada para atacar. La percepción de profundidad es fundamental para una cazadora que utiliza un golpe tan rápido.
Si la presa está demasiado lejos, las patas no alcanzarán. Si está demasiado cerca, el movimiento puede ser innecesario o peligroso. La mantis necesita sincronizar distancia y tiempo. Y lo hace con un sistema nervioso diminuto. Una de las características más interesantes de su visión es la detección de movimiento. Un objeto perfectamente inmóvil puede resultar difícil de distinguir entre el fondo. Pero cuando algo comienza a desplazarse, la situación cambia. Una mosca atraviesa el campo visual. Una sombra se mueve. Una pequeña criatura salta de una hoja a otra. La atención se concentra. La mantis puede orientar su cabeza. Ajusta su postura. Y comienza a calcular. El ataque no sucede inmediatamente. Existe una fase de preparación. La mantis puede balancearse ligeramente. Puede cambiar la posición de su cuerpo. Puede observar el movimiento de la presa. Y después de ese breve proceso llega el instante decisivo. Sus patas delanteras se extienden. La distancia se cierra. Las espinas sujetan. Y la presa deja de tener libertad de movimiento. Todo esto ocurre en un intervalo extremadamente corto. Para nosotros, puede parecer un solo movimiento. Para la mantis, ese instante representa el resultado de múltiples señales procesadas al mismo tiempo. Es una de las demostraciones más impresionantes de cómo la evolución puede convertir un cuerpo diminuto en una herramienta especializada. Pero la precisión también tiene límites. Una mantis puede fallar. La presa puede cambiar de dirección. Puede saltar. Puede detectar el ataque antes de que ocurra. O puede encontrarse fuera del rango efectivo. Y cuando el ataque falla, la mantis pierde una oportunidad. No puede asumir que todas las capturas tendrán éxito. Debe esperar nuevamente. Esa es una característica importante de su estrategia. El fracaso no significa persecución inmediata. La mantis puede regresar a la inmovilidad. Otra oportunidad llegará. Y mientras espera, conserva energía. Ese comportamiento tiene sentido en un mundo donde las presas pueden aparecer de manera irregular. Perseguir constantemente sería costoso. Esperar permite ahorrar recursos. La mantis no necesita encontrar alimento cada pocos minutos. Puede aprovechar una oportunidad cuando aparece. Esta economía energética también explica su comportamiento aparentemente lento. No está diseñada para correr por el paisaje. Está diseñada para permanecer. Y cuando la oportunidad se presenta, cambiar de estado de manera explosiva. Quietud. Preparación. Ataque. Alimentación. Quietud nuevamente. Un ciclo sencillo en apariencia, pero extraordinariamente refinado. La mantis también utiliza sus patas para desplazarse por superficies complejas. Puede caminar entre ramas, subir por tallos, moverse sobre hojas y adoptar posiciones que parecen imposibles cuando observamos la flexibilidad de su cuerpo. El entorno tridimensional de la vegetación le ofrece diferentes posibilidades. No necesita permanecer siempre en el mismo plano. Puede ocupar una rama elevada, descender hacia una hoja, cruzar un tallo, o permanecer cerca de una flor. Cada posición cambia el tipo de presas que puede encontrar. Y también cambia el riesgo. Una ubicación abierta facilita la detección. Una zona demasiado cerrada puede dificultar el ataque. La mantis busca el equilibrio. Un lugar donde pueda ocultarse y, al mismo tiempo, tener acceso a oportunidades. Esto vuelve a demostrar que el comportamiento y la anatomía están profundamente conectados. Sus patas no solamente son armas. También son herramientas para moverse por el mundo. Sus ojos no solamente sirven para observar. Ayudan a calcular. Su cuerpo no solamente tiene una forma peculiar. Esa forma determina cómo se oculta. Todo está relacionado. Y cuando la mantis se encuentra frente a un depredador, puede utilizar varias de esas características al mismo tiempo. La primera opción suele ser no ser detectada. Si eso falla, puede intentar mantenerse inmóvil. Si el depredador continúa acercándose, puede cambiar de posición. Y algunas especies pueden recurrir a una exhibición defensiva. Las alas se abren. El cuerpo cambia de apariencia. Los colores ocultos pueden hacerse visibles. La criatura aparentemente pequeña puede parecer mucho más grande durante un instante. Para un depredador que esperaba una presa sencilla, ese cambio puede provocar una pausa. Y esa pausa puede ser suficiente. La mantis no necesita ganar una batalla. Solo necesita sobrevivir.
Esta diferencia es fundamental. En la naturaleza, muchas estrategias defensivas no buscan derrotar al atacante. Buscan evitar el encuentro. Escapar. Confundir. Disuadir. Desaparecer. La mantis puede utilizar todas estas posibilidades dependiendo de la especie y de la situación. Pero si la amenaza persiste, puede recurrir a sus patas delanteras. Las mismas estructuras utilizadas para capturar presas también pueden utilizarse defensivamente. Una mantis puede intentar golpear. Puede sujetar. Puede abrir sus patas para parecer más grande. La respuesta depende del tamaño y del comportamiento del atacante. Un insecto pequeño puede ser una presa potencial. Un ave grande es una amenaza completamente diferente. La mantis no controla el tamaño del mundo que la rodea. Solo puede responder a él. Y ahí vuelve a aparecer el valor del camuflaje. Una mantis que nunca es detectada no necesita enfrentarse a muchos de esos peligros. La mejor defensa puede ser permanecer invisible. Esto explica por qué la selección natural ha producido tantas formas distintas de mantis. Cada ambiente presenta desafíos particulares. En algunos lugares, las hojas son abundantes. En otros, predominan ramas secas. En determinados ecosistemas, las flores atraen grandes cantidades de insectos. En otros, el terreno es más abierto. La apariencia de la mantis puede responder a esas condiciones. Y algunas especies llevan la imitación hasta extremos sorprendentes. Las mantis florales pueden presentar estructuras que parecen pétalos. Su cuerpo puede confundirse con una flor. Y en ese escenario, la estrategia adquiere una doble función. La mantis desaparece ante los depredadores. Pero al mismo tiempo se encuentra cerca de insectos que visitan las flores. El escondite se convierte en un puesto de caza. La flor atrae. La mantis espera. El visitante se aproxima. Y la emboscada comienza. No necesita perseguir a la presa por el aire. La propia fuente de alimento de la presa la acerca. Esta relación muestra cómo un depredador puede aprovechar el comportamiento de otro organismo. La mantis no controla a la abeja. No controla a la mariposa. Pero puede anticipar dónde es probable que aparezcan. Y esperar allí. La naturaleza está llena de estas conexiones. Un recurso atrae a un insecto. Ese insecto atrae a un depredador. El depredador puede convertirse en alimento para otro animal. Cada especie participa en una red mucho mayor de lo que parece. La mantis ocupa una posición particular dentro de esa red. Controla poblaciones de otros artrópodos mientras, al mismo tiempo, sirve de alimento a otros animales. No existe un protagonista absoluto. Cada organismo forma parte del equilibrio. Incluso una pequeña mantis puede tener importancia dentro de la comunidad donde vive. Al alimentarse de numerosos insectos, participa en la dinámica de las poblaciones. Y al ser consumida por aves, reptiles y otros depredadores, transfiere energía hacia niveles superiores. Es una pieza pequeña. Pero las piezas pequeñas también importan. Su presencia puede ser una señal de que existe una comunidad de insectos suficientemente diversa para sostenerla. Y donde existen mantis, también pueden existir las plantas que proporcionan refugio. Las flores que atraen presas. Los depredadores que las cazan. Y una cadena completa de interacciones. Por eso estudiar una especie aparentemente aislada puede revelar mucho sobre su ecosistema. La mantis es una ventana hacia un mundo que normalmente pasa desapercibido. Un mundo que existe a pocos centímetros del suelo. Entre hojas. En arbustos. Sobre flores. Debajo de ramas. Y muchas veces justo frente a nosotros. Su escala cambia nuestra percepción. Un jardín puede parecer tranquilo. Pero si pudiéramos reducir nuestro tamaño hasta el de una mantis, el paisaje sería completamente diferente. Una hoja sería una superficie enorme. Una gota de agua sería un obstáculo. Una rama sería un puente. Una flor sería un territorio. Y un pequeño insecto podría representar una oportunidad de alimento o una amenaza mortal. El mundo de la mantis tiene dimensiones diferentes. Y su anatomía está diseñada para moverse dentro de ellas. Su cuerpo ligero puede desplazarse por estructuras donde animales más grandes no podrían. Puede ocultarse en espacios pequeños. Puede esperar sobre una hoja delgada. Y puede utilizar el relieve de la vegetación como parte de su estrategia. La gravedad también forma parte de su vida. Puede desplazarse por superficies verticales. Puede permanecer debajo de una hoja. Puede cambiar de posición sin perder el control.
Sus patas están adaptadas a sujetarse y caminar sobre diferentes superficies. Eso le permite explotar un entorno que para otros animales sería mucho más difícil de utilizar. Y cuanto más observamos estos detalles, más evidente se vuelve que la mantis no es solamente un insecto con patas largas. Es un organismo diseñado para vivir en un mundo vertical. Un mundo de tallos, hojas, ramas y flores. Un mundo donde estar arriba puede significar encontrar alimento. Y donde una posición incorrecta puede convertir al cazador en presa. La temperatura también influye en su actividad. Como ocurre con otros insectos, la temperatura ambiental afecta la velocidad de sus procesos fisiológicos. En condiciones favorables, puede aumentar su actividad. Cuando las temperaturas son demasiado bajas, su comportamiento puede volverse más lento. Esto significa que su vida está profundamente conectada con el clima. El amanecer puede marcar el inicio de una etapa de actividad. Las horas más cálidas pueden ofrecer nuevas oportunidades. Y cuando la temperatura cambia, también cambia el ritmo del ecosistema. Los insectos que sirven de alimento pueden volverse más o menos activos. Las plantas pueden abrir o cerrar determinadas estructuras. Los depredadores cambian su comportamiento. La mantis responde dentro de ese mismo sistema. No existe completamente separada del ambiente. Es una parte de él. Y esa dependencia se vuelve especialmente evidente cuando pensamos en su reproducción. Una hembra necesita suficiente energía para producir huevos. Eso significa que la alimentación previa puede tener consecuencias importantes. Una hembra bien alimentada puede invertir más recursos en reproducción. Una que ha sufrido escasez enfrenta una situación diferente. La energía obtenida durante la cacería puede terminar convertida en nuevas vidas. Cada presa capturada puede representar algo más que alimento inmediato. Puede contribuir al siguiente ciclo. La naturaleza transforma energía constantemente. Una planta captura energía solar. Un insecto consume parte de esa materia. La mantis consume al insecto. Un ave puede consumir a la mantis. Y finalmente la energía continúa circulando. La mantis es un pequeño eslabón dentro de una cadena enorme. Pero es un eslabón extremadamente especializado. Y cuando llega el momento de producir la siguiente generación, toda esa energía acumulada adquiere una nueva función. La hembra fabrica la oteca. La protege con una estructura resistente. Y deja allí cientos de posibilidades. No todas sobrevivirán. No todas llegarán a adultas. Pero algunas lo harán. Y esas pocas serán suficientes para continuar la historia. Una nueva generación emergerá. Las ninfas se dispersarán. Comenzarán a cazar. Crecerán. Mudarán su exoesqueleto. Evitarán depredadores. Y finalmente algunas encontrarán pareja. El ciclo comenzará otra vez. Esta repetición puede parecer sencilla. Pero dentro de ella se encuentra una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. La continuidad. Una generación dando paso a otra. Una adaptación transmitida. Un comportamiento conservado. Una estrategia perfeccionada. Millones de años de historia evolutiva condensados en cada nueva mantis que emerge de una oteca. Y quizá esa sea la parte más extraordinaria. Cuando vemos una mantis sobre una hoja, estamos viendo solamente un individuo. Pero detrás de ese individuo existe una historia inmensa. Una historia de supervivencia. Competencia. Adaptación. Cambio. Y reproducción. Una historia que comenzó mucho antes de que existieran los jardines modernos, las ciudades o incluso nuestra propia especie. Y que continuará mientras las condiciones permitan que estas extraordinarias cazadoras sigan encontrando un lugar entre la vegetación. La mantis no necesita conquistar el mundo. Solo necesita una hoja. Un tallo. Un refugio. Una presa. Y la oportunidad de esperar. Porque su mayor poder no está en perseguir lo que quiere. Está en permanecer inmóvil hasta que el mundo venga hacia ella. Y cuando finalmente llega ese momento, todo ocurre en un instante. Y ese instante es suficiente para cambiar por completo la escena. Durante varios segundos, la mantis había sido apenas una forma entre las hojas. Ahora, una de las pequeñas criaturas del ecosistema ha desaparecido entre sus patas. La vegetación vuelve a quedar inmóvil. El viento continúa moviendo las hojas. Y la mantis comienza nuevamente su proceso de alimentación. Esta secuencia resume una de las estrategias más extraordinarias del mundo de los insectos: gastar muy poco durante la espera y concentrar una enorme cantidad de precisión en el momento exacto.
Pero existe algo todavía más interesante. La mantis no siempre necesita permanecer exactamente en el mismo lugar para cazar. Puede modificar su posición lentamente. Puede cambiar de hoja, subir por un tallo, desplazarse hacia una zona donde existe mayor actividad de insectos, y hacerlo sin abandonar completamente su estrategia de bajo perfil. Su movimiento también puede ser parte del camuflaje. Cuando una mantis camina lentamente, puede parecer una hoja desplazada por el viento. El cuerpo se balancea. Las patas avanzan con cuidado. Y la silueta cambia de manera gradual. Para un depredador que busca movimientos bruscos, esa lentitud puede resultar difícil de interpretar. La naturaleza está llena de animales que sobreviven precisamente porque no se comportan como esperamos. Una presa que corre inmediatamente puede ser detectada. Una que permanece inmóvil puede desaparecer. Una mantis utiliza ambas posibilidades según la situación. Si la presa se aproxima, espera. Si el depredador la descubre, puede intentar escapar. Si necesita encontrar alimento, se desplaza. Si encuentra un lugar adecuado, vuelve a detenerse. La flexibilidad es parte de su éxito. Y esa flexibilidad también aparece en la selección del lugar donde vive. Las mantis pueden encontrarse en una enorme variedad de ambientes. Praderas, bosques, matorrales, jardines, zonas agrícolas, regiones tropicales y áreas relativamente secas. No existe una única mantis religiosa. Existen numerosas especies, cada una con características propias. Algunas son pequeñas. Otras pueden alcanzar tamaños sorprendentes para un insecto. Algunas tienen colores discretos. Otras poseen patrones llamativos. Algunas dependen principalmente de la vegetación. Otras están asociadas con ambientes donde predominan flores. Y esa diversidad demuestra que la estrategia de la mantis puede adaptarse a diferentes escenarios. No existe una única manera de ser una mantis. Existe un conjunto enorme de soluciones evolutivas. Algunas de ellas resultan especialmente llamativas. Hay especies que parecen completamente cubiertas de hojas. Otras parecen flores exóticas. Algunas poseen prolongaciones en el cuerpo que rompen la silueta. Y otras tienen una apariencia tan extraña que parecen pertenecer a otro grupo de animales. Pero todas enfrentan problemas similares. Conseguir alimento. Evitar ser comidas. Encontrar pareja. Y reproducirse. La evolución ha trabajado sobre esos problemas durante millones de años. Y cada especie representa una respuesta diferente. El resultado es una diversidad extraordinaria. Incluso dentro de un mismo género pueden existir diferencias considerables. El color tampoco debe interpretarse siempre como una característica fija. Dependiendo de la especie y del entorno, puede existir variación entre individuos. La apariencia de una mantis puede ayudarla a integrarse en el ambiente donde vive. Pero el camuflaje no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser suficientemente bueno. Un depredador no necesita ignorar completamente a la mantis. Solo necesita no reconocerla a tiempo. Ese pequeño retraso puede marcar la diferencia. Y aquí aparece un principio fundamental de la supervivencia. La naturaleza no busca perfección. Busca ventaja. Una característica no necesita funcionar el 100% de las veces. Solo necesita aumentar las posibilidades de sobrevivir. Si una mantis camuflada es descubierta con menor frecuencia que una mantis fácilmente visible, esa diferencia puede tener consecuencias enormes a lo largo de muchas generaciones. Los individuos mejor adaptados tienen más oportunidades. Y las características favorables pueden mantenerse. Poco a poco. Generación tras generación. Durante periodos de tiempo que superan completamente la escala de una vida humana. Eso significa que la mantis que observamos hoy no es solamente un insecto actual. La percepción del mundo para una mantis es muy diferente a la nuestra. Nosotros podemos mirar un paisaje y reconocer árboles, flores, ramas y movimiento. Ella necesita resolver problemas mucho más inmediatos. ¿Eso se mueve? ¿Está cerca? ¿Puede ser alimento? ¿Representa una amenaza? ¿Es el momento de atacar? Y para responder, su sistema nervioso procesa información con una eficiencia extraordinaria. Uno de los aspectos más sorprendentes es su capacidad para distinguir movimiento relevante dentro de un paisaje lleno de estímulos. Una hoja puede moverse por el viento. Un insecto puede desplazarse entre varias hojas. Una sombra puede cruzar brevemente su campo visual.
No todo merece una respuesta. La mantis necesita filtrar. Y esa capacidad de seleccionar qué estímulos importan resulta fundamental para una depredadora que no puede desperdiciar energía reaccionando ante todo. Su mundo está lleno de movimiento. Pero solamente una pequeña parte de ese movimiento representa una oportunidad. La mantis debe reconocerla. Cuando detecta una posible presa, su comportamiento puede cambiar gradualmente. La cabeza se orienta. El cuerpo ajusta su posición. Las patas delanteras permanecen preparadas. Y comienza una especie de cuenta regresiva biológica. Todavía no hay ataque. La distancia continúa siendo demasiado grande. La presa sigue moviéndose. Entonces ocurre algo que parece insignificante. La mantis puede inclinar ligeramente el cuerpo. Ese pequeño ajuste modifica su perspectiva. Al observar desde diferentes posiciones, puede obtener información sobre la profundidad. No necesita conocer matemáticas. No necesita medir con una regla. Su sistema visual hace el trabajo. Y cuando la distancia se vuelve adecuada, el ataque puede producirse. Esta capacidad resulta especialmente interesante porque la visión tridimensional no es común entre los insectos. La mantis representa uno de los ejemplos más estudiados de percepción estereoscópica en un artrópodo. Su cerebro diminuto demuestra que la complejidad no depende necesariamente del tamaño. No necesita un cerebro enorme para resolver un problema específico. Necesita circuitos adecuados. Y la evolución puede construirlos de formas extraordinariamente eficientes. Esto también explica por qué el ataque de una mantis parece tan preciso. No se trata simplemente de lanzar las patas hacia adelante. Existe coordinación. El cuerpo debe adoptar una posición adecuada. Las patas deben abrirse. La trayectoria debe coincidir con la posición de la presa. Y el cierre debe ocurrir en el momento apropiado. Una diferencia mínima puede significar éxito o fracaso. La presa también puede reaccionar. Una mosca puede cambiar de dirección. Un saltamontes puede saltar. Una mariposa puede alejarse. Por eso la mantis no puede depender exclusivamente de la posición actual del insecto. Necesita anticipar su movimiento. En cierto sentido, está reaccionando a una trayectoria. Y ese detalle convierte la cacería en una interacción dinámica. Dos organismos están cambiando de posición al mismo tiempo. Uno intenta acercarse. El otro intenta sobrevivir. El resultado depende de quien interprete mejor el siguiente movimiento. La mantis tiene una ventaja. La presa normalmente no sabe que está siendo observada. Mientras el insecto continúa desplazándose, la cazadora permanece prácticamente inmóvil. Esa asimetría de información es una de sus armas más poderosas. Pero cuando la presa finalmente detecta el peligro, puede ser demasiado tarde. El ataque ocurre. Y el mundo vuelve a quedarse quieto. Esta estrategia también explica por qué las mantis pueden pasar largos periodos sin capturar alimento. La caza de emboscada depende de oportunidades. Si no aparece una presa adecuada, esperar puede ser más eficiente que recorrer grandes distancias. Esto reduce el gasto energético. Pero también significa que el entorno debe proporcionar suficientes oportunidades. Una zona con vegetación pobre y pocos insectos puede ser difícil para una mantis. Un ambiente con gran diversidad de artrópodos ofrece más posibilidades. Por eso su presencia puede estar relacionada con la estructura del ecosistema. No solamente necesita plantas donde esconderse. Necesita una comunidad de insectos. Y esa comunidad depende de otros factores. La disponibilidad de plantas. El agua. La temperatura. La estación. La presencia de flores. La ausencia o presencia de pesticidas. Todo puede influir. En un jardín, por ejemplo, una gran variedad de plantas puede crear numerosos microhábitats. Una flor puede atraer polinizadores. Las hojas pueden albergar herbívoros. Las ramas ofrecen refugios. Y todos esos organismos forman una red. La mantis entra en esa red como depredadora. Pero existe una idea equivocada que conviene aclarar. Encontrar una mantis no significa que exista un controlador natural capaz de eliminar todas las plagas de un jardín. Una mantis es generalista. No distingue necesariamente entre un insecto considerado beneficioso y otro considerado plaga. Puede capturar una mosca, pero también una abeja. Puede alimentarse de un saltamontes, pero también de otro insecto que el jardinero quisiera conservar. Su papel ecológico es mucho más complejo. No es una herramienta de exterminio.
Es un organismo dentro de una comunidad. Y esa diferencia importa. La naturaleza no separa a los insectos en buenos y malos. Cada uno ocupa un nicho. Una abeja puede polinizar una planta y convertirse en alimento para un depredador. Una mariposa puede transportar polen y al mismo tiempo servir de presa. Un insecto herbívoro puede dañar una hoja y convertirse en energía para otro animal. Las relaciones no son simples. Son redes. Y la mantis forma parte de ellas. Su presencia puede contribuir a la diversidad del ecosistema. Pero su ausencia tampoco significa necesariamente que todo el sistema colapse. La importancia está en la comunidad completa. En mantener suficientes especies y suficientes interacciones para que el sistema continúe funcionando. Por eso conservar insectos también significa conservar hábitats. Los pequeños animales suelen recibir menos atención que los grandes mamíferos. No tienen el mismo impacto visual. No aparecen constantemente en documentales. Pero representan una parte enorme de la biodiversidad del planeta. Y la mantis es uno de los ejemplos más fascinantes de esa diversidad. Un animal que podemos encontrar en espacios relativamente pequeños y que, aún así, posee comportamientos extraordinariamente complejos. Su existencia demuestra que la inteligencia biológica puede presentarse en escalas inesperadas. No necesitamos buscar solamente entre grandes depredadores para encontrar estrategias sofisticadas. A veces están sobre una hoja. A pocos centímetros de nuestros ojos. Esperando. La relación entre la mantis y las plantas también va más allá del camuflaje. La vegetación determina dónde puede esconderse, dónde puede mudar, dónde puede encontrar presas. Y, en algunos casos, dónde puede reproducirse. Una rama adecuada puede convertirse en el soporte de una oteca. Una planta con flores puede convertirse en un punto de concentración de insectos. Un arbusto denso puede ofrecer protección contra aves. Una hoja amplia puede proporcionar una superficie segura. El hábitat no es un simple escenario. Es parte de la supervivencia. Y cuando el entorno cambia, la mantis debe adaptarse o desplazarse. La transformación de los paisajes puede eliminar lugares adecuados. El uso intensivo de pesticidas puede reducir las poblaciones de insectos de las que depende. La pérdida de vegetación puede disminuir sus refugios. Y la fragmentación del hábitat puede separar poblaciones. No todas las especies enfrentan las mismas amenazas. Algunas pueden adaptarse a ambientes modificados. Otras dependen mucho más de condiciones específicas. La diversidad dentro de Mantodea significa que no existe una sola historia de conservación. Cada especie tiene sus propios desafíos. Pero todas dependen, de una u otra manera, de que los ecosistemas continúen ofreciendo alimento y refugio. Y existe otro elemento que suele pasar desapercibido. La mantis puede desplazarse entre diferentes zonas. Los individuos adultos, especialmente los machos de muchas especies, pueden utilizar el vuelo para buscar pareja. Esto permite cierto movimiento entre áreas. Pero no significa que todas las poblaciones puedan desplazarse libremente. Las barreras físicas, la pérdida de vegetación y los cambios en el ambiente pueden limitar ese movimiento. Una pequeña criatura puede recorrer una distancia considerable para su tamaño. Pero no puede escapar de un paisaje completamente transformado. Por eso la conservación de los espacios verdes, incluso los pequeños, puede tener importancia. Un jardín diverso. Una franja de vegetación. Un seto. Una zona natural junto a un cultivo. Pequeños espacios pueden ofrecer refugios temporales. Y cuando varios espacios están conectados, pueden formar una red mucho más útil para la biodiversidad. La mantis no necesita necesariamente un territorio gigantesco. Necesita un lugar funcional. Un lugar donde existan plantas, presas, superficies adecuadas y oportunidades para completar su ciclo. Su tamaño engaña. Porque aunque una mantis pueda caber en la palma de una mano, su mundo es mucho más grande de lo que parece. Está conectado con el clima, con las plantas, con los insectos, con los depredadores y con los cambios que ocurren a su alrededor. Cada individuo vive una historia breve, pero la especie continúa. Y esa continuidad depende de que suficientes individuos completen el ciclo. La hembra produce la oteca. La siguiente generación emerge. Las ninfas se dispersan. Comienzan a cazar. Y poco a poco se convierten en adultas. Algunas serán machos. Otras hembras. Los machos buscarán pareja. Las hembras acumularán energía.
y eventualmente producirán nuevas zootecas. El círculo vuelve a cerrarse. No existe un principio absoluto. Cada generación nace de la anterior. Cada una hereda una historia que comenzó millones de años atrás. Y cada una enfrenta un mundo ligeramente diferente. La temperatura cambia. Las plantas cambian. Las presas cambian. Los depredadores cambian. Pero la estrategia fundamental permanece. Observar. Esperar. Atacar. Sobrevivir. Reproducirse. Esta continuidad es una de las razones por las que la mantis ha despertado fascinación en culturas humanas durante siglos. Su postura fue interpretada como religiosa. Su capacidad de caza fue observada con asombro. Su comportamiento reproductivo generó leyendas. Y su apariencia inspiró símbolos y representaciones. Pero cuando dejamos de lado las historias y observamos la biología, descubrimos algo todavía más impresionante. No necesita mitos para ser extraordinaria. La realidad es suficiente. Un insecto capaz de percibir profundidad. Una cazadora capaz de capturar presas con movimientos extremadamente rápidos. Una criatura que puede imitar hojas, flores o ramas. Una hembra capaz de producir una estructura protectora que contiene una nueva generación. Un organismo que puede crecer mediante múltiples mudas y transformar completamente su apariencia durante el desarrollo. Todo eso existe en un animal que puede pasar desapercibido en una pequeña rama. Y quizá esa sea la mayor lección. La naturaleza no siempre anuncia sus maravillas. Muchas veces las esconde. Entre hojas. Debajo de piedras. En el agua. En la oscuridad. O frente a nosotros. La mantis es una de esas maravillas discretas. No necesita el tamaño de un elefante. No necesita la fuerza de un oso. No necesita el rugido de un gran depredador. Su mundo se mide en centímetros. Y aún así, dentro de esos centímetros existe una maquinaria biológica extraordinaria. Una criatura que puede transformar una hoja en refugio. Una flor en puesto de caza. Una sombra en protección. Y una fracción de segundo en una oportunidad de supervivencia. Al final, su éxito no depende de una sola característica. Depende de la combinación. La visión le permite detectar. El camuflaje le permite acercarse. La paciencia le permite esperar. Las patas le permiten capturar. Las mandíbulas le permiten alimentarse. El exoesqueleto protege su cuerpo. Las mudas permiten crecer. La reproducción permite continuar. Cada pieza completa a las demás. Y cuando todas funcionan juntas, aparece una de las cazadoras más fascinantes de nuestro planeta. La mantis religiosa. Una criatura que parece tranquila hasta que decide actuar. Y quizá por eso, la próxima vez que encuentres una entre las hojas, no pases de largo. Detente. Obsérvala. Porque mientras nosotros apenas vemos un insecto inmóvil, ella podría estar observando todo lo que ocurre a su alrededor. Esperando el movimiento adecuado. El momento adecuado. La distancia adecuada. Y cuando ese instante llegue, volverá a recordarnos que la naturaleza puede esconder una estrategia extraordinaria dentro de uno de sus organismos más pequeños. La mantis no necesita perseguir el mundo. El mundo se mueve frente a ella. Y ella espera. Hasta que una presa se acerca. Hasta que una amenaza desaparece. Hasta que llega el momento de reproducirse. Hasta que una nueva generación puede comenzar. Ese es su ritmo. Silencioso. Preciso. Implacable. Y profundamente adaptado a la vida entre las hojas. Final premium. Durante millones de años, la mantis ha perfeccionado una estrategia sencilla de explicar, pero extraordinaria de observar. Esperar hasta que el momento sea perfecto. No es la más grande. No es la más fuerte. Pero sabe cuándo desaparecer, cuándo observar, sobre todo, cuándo actuar. Y quizá por eso una criatura tan pequeña puede dejar una impresión tan enorme. Si este documental te hizo mirar de otra manera a uno de los depredadores más fascinantes del mundo de los insectos, suscríbete a Fauna Fascinante. Déjanos en los comentarios qué criatura quieres descubrir en nuestro próximo documental. Y si conoces a alguien que todavía piensa que los insectos no pueden ser sorprendentes, comparte este documental con esa persona. Porque detrás de cada hoja, cada rama y cada rincón aparentemente silencioso, puede existir una historia que todavía no hemos descubierto. Esto fue Fauna Fascinante. La naturaleza es mucho más extraordinaria cuando aprendemos a observarla.